que el Señor les bendiga. Mi nombre es Richard Rodríguez y somos la Iglesia de Dios Central de San Antonio, donde nos pastorean los hermanos José Daniel y Socorro Montañez. Como siempre, primeramente quiero agradecer a Dios que me ha dado nuevamente la oportunidad de estar aquí con cada uno de ustedes. También quiero agradecer a mis pastores que siempre me han dado la confianza de poder enseñar la palabra del Señor a través de las redes sociales. Y en el día de hoy vamos a continuar con esta serie de estudios que acabamos de comenzar hace varias semanas bajo el tema de fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esto es un estudio a la carta de Efesios y estamos utilizando como base bíblica el capítulo 6 de Efesios, el versículo 10, donde Pablo nos exhorta y nos dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces la semana pasada comenzamos a estudiar el capítulo 3 de Efesios y estuvimos viendo de que Pablo habla del misterio y de la misión que implica la inclusión de los gentiles en el plan de salvación. Esto quiere decirle que no solamente la salvación era para los judíos, para el pueblo judío, sino que también hay una inclusión de todos los gentiles en el cual usted y yo somos parte de ese plan. También vimos de que en el primer versículo del capítulo 3 de Efesios, Pablo hace una declaración sobre que él es prisionero de Cristo Jesús. Y estuvimos viendo que desde el versículo 2 hasta el versículo 13 del capítulo 3 de Efesios, Pablo está presentando todas las evidencias de que él realmente es prisionero de Cristo Jesús. Entonces también hemos estado viendo de cómo nosotros nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y hemos estado hablando de que la primera cosa que debemos hacer para poder fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza es adorándolo, alabándolo y bendiciendo el nombre de Dios. Número 2, ¿cómo lo hacemos? Viviendo una vida en santidad, entendiendo de que hemos sido escogidos por Dios. Número 3, lo hacemos a través de la oración. Tenemos que orar sin cesar, hermanos. Entendiendo de que la oración no cambia a Dios, pero cambia las circunstancias. Por eso tenemos que orar, hermanos. Entonces también lo hacemos descansando en el Señor, poniendo todas nuestras preocupaciones en sus manos y descansando en Él. Así nos vamos fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Número 5, lo hacemos fundamentando nuestra vida en Jesucristo. Jesús tiene que ser el fundamento de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si Él no es el fundamento de nuestras vidas, cualquier cosa que ocurra en nuestras vidas nos va a derribar. Por eso tenemos que tener a Jesucristo en nuestras vidas como nuestro fundamento. Número 6, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza? Siendo prisioneros de Cristo Jesús, como lo hizo Pablo. Y número 7, lo hacemos bastándonos en su gracia, porque su poder se perfecciona en la debilidad. O sea, tenemos que dejar que su gracia abunde en nuestras vidas, porque el Señor va a fortalecernos en su poder. Y esto lo hacemos, ¿cómo nosotros nos hacemos? Que esto era algo que empezamos a estudiar la semana pasada y estudiamos, de cómo nosotros nos hacemos prisioneros de Cristo. Pues nos hacemos prisioneros de Cristo, número 1, amando al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Número 2, lo hacemos amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y número 3, predicando el evangelio, predicando las buenas nuevas de salvación, predicando, saliendo a la calle, saliendo a todos los lugares donde estemos y expresando y llevando un mensaje de esperanza, dando las buenas nuevas de que hay un Salvador, de que hay una esperanza, de que hay algo que Dios tiene preparado en los lugares celestiales. Así que en el día de hoy vamos a seguir estudiando este capítulo 3 y la semana pasada nos quedamos estudiando de que somos fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, como dice en el versículo 16 al 17 del capítulo 3 de Efesios, nos dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor,
seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esta es la oración que Pablo está haciendo, como dice en el versículo 14, que esa es la razón por la cual Pablo dobla sus rodillas. O sea, Pablo se arrodilla en oración a Dios para que todos nosotros, pidiéndole a Dios para que todos nosotros podamos ser fortalecidos por el Espíritu Santo. Y nos quedamos con esta pregunta la semana pasada de ¿cómo para qué entonces Cristo habite por la fe en vuestros corazones? Entonces esto es lo que vamos a ver en el día de hoy. Pero primero oremos en esta mañana. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu amor, gracias por tu bendición. Señor, te pedimos en este día que se haga tu voluntad, Señor. Señor, yo te pido que tú nos fortalezcas, Señor, en el día de hoy a través de tu palabra. Señor, que sanes al que está enfermo, que libertes al que esté atado y sobre todo, Señor, que des salvación al que necesita de tu salvación. Mi Dios, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando vemos los versículos 16 y 17, vemos que Pablo está haciendo una oración y está pidiendo el que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y quizás la pregunta que nos podemos hacer, pero si ya Cristo se supone que more en nosotros ya, entonces ¿para qué Pablo dice esto? Aquí como dice en el versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Para qué Pablo lo está diciendo? Cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor y nacemos y confesamos, ¿verdad? Y nacemos de nuevo, se supone que Cristo vive en nosotros. Pero en Romanos capítulo 8, el versículo 9 nos dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Ahora bien, tenemos que entender algo sobre el verbo habitar. En el origen griego, este verbo significa tener una morada confortable, adecuada para el huésped. No es meramente habitar, sino que la habitación debe ser adecuada, digna para que Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, habite en nuestros corazones. Entonces, Cristo no habita en cualquier corazón, sino que Cristo habita en el corazón de aquel que está contrito y humillado. Como dice el salmista en el Salmo 51, el versículo 17, dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Es por esta razón por la cual Pablo hace esta oración y clama a Dios, pidiéndole al Padre de que Él nos dé primero conforme a las riquezas de su gloria, que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que entonces Cristo pueda habitar en nosotros. O sea, en otras palabras, para que nuestro corazón esté conforme, para que nuestro corazón sea el lugar adecuado para que el huésped, quien es Cristo, pueda morar en cada uno de nosotros y habitar en cada uno de nosotros. Porque Cristo no habita en cualquier corazón, sino que Él habita en el corazón que está contrito y humillado. Ese corazón que realmente reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces, quiero detenerme un momento aquí. Cuando nosotros estamos leyendo en el versículo 17, que nos está diciendo a nosotros, a fin de que arraigados y cimentados en amor, hermanos. Esta es otra de las formas en que nosotros nos fortalecemos en el Señor, en el poder de su fuerza, arraigándonos y cimentándonos en el amor de Cristo. Tenemos que acordarnos de lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Esta es una de las formas en que nosotros nos podemos fortalecer en el Señor, en el poder de su fuerza. Tenemos que acordarnos en aquel momento, en aquel día en que en el Señor obró en nuestras vidas, en el que el Señor tocó nuestros corazones. Hermanos, cuando estemos en las situaciones más terribles, cuando estemos pasando por los problemas más difíciles que podamos pasar, que cuando estemos, que nos sintamos que estamos entre la pared, entre la espada y la pared, que no sabemos qué hacer, que cuando empiezan a venir esas dudas en nuestras mentes y empezamos a decir, ¿será acaso de que Dios
existe? ¿Será acaso de que Dios realmente es poderoso? ¿Será acaso de que realmente Dios es fiel en nuestras vidas? Hermanos, cuando vengan esas preguntas a nuestra mente, cuando vengan esas situaciones a nuestras vidas, tenemos que acordarnos de dónde Dios nos sacó, de dónde Dios nos rescató. Hermanos, tenemos que volver no nos podemos olvidar de ese momento en que Dios llegó a nuestras vidas, en ese momento en que realmente Dios nos tocó nuestro corazón y nos hizo una nueva criatura. Así nos vamos fortaleciendo en el Señor. Es como ese corito antiguo que dice, acuérdate de dónde te sacó. Hermano, no nos olvidemos de sus beneficios. No nos olvidemos de que Él realmente es fiel. Acordémonos de esos momentos en el que el Señor ha llegado a nuestras vidas, en los momentos que más lo necesitábamos. Y así nos vamos fortaleciendo en el Señor y en el poder de su fuerza. Nunca nos olvidemos de las cosas maravillosas que Dios ha hecho en cada uno de nosotros y en las personas y también lo que ha hecho en las personas que están a nuestro alrededor. Por eso, hermanos, tenemos que testificar de lo maravilloso que el Señor ha sido con cada uno de nosotros. Por eso es algo bonito dar testimonio de las cosas grandes y las hazañas que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Por eso, esa es la forma en que nosotros nos vamos fortaleciendo, escuchando los testimonios de nuestros hermanos. Me fortalece, me da esperanza. El Señor es grande y maravilloso. Él es el Todopoderoso y Él lo puede hacer todo. Así nos vamos fortaleciendo en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando Él empieza a morar en nuestras vidas, Él empieza a derramar su amor en cada uno de nosotros. Y empieza a derramar ese amor en nuestros corazones, que eso nos va a dar una paz y un gozo y nos va a dar una tranquilidad en medio de la tormenta. Y entonces pasemos a los versículos del 18 al 19. Mire lo que Pablo nos viene diciendo. Dice, a fin de que arraigados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Esto es como una paradoja, esto es algo paradójico. O sea, es decir, aparenta como si hubiese una contradicción. Pablo ora de que los santos comprendan el amor de Dios que es incomprensible. O sea, estuvimos hablando de que el amor de Dios es incomprensible. O sea, es algo difícil de comprenderlo. Porque es infinito ese amor, es algo tan grande. O sea, todo excede, el amor de Dios excede todo conocimiento. Pero en Romanos capítulo 5, el versículo 5, Pablo dice que y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, esto quiere decir que solo podremos comprender la anchura, longitud, la profundidad, la altura y conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento mediante la obra del Espíritu Santo, quien ha derramado el amor de Dios en nuestros corazones, hermanos. Ahora miremos cómo Pablo culmina este versículo 19. Dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y repito, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Y qué significa plenitud? De acuerdo con la Real Academia Española, plenitud significa totalidad, integridad o cualidad de pleno. O sea, significa totalidad. Pablo está orando para que nosotros seamos llenos totalmente de Dios. Y algo que podemos aprender aquí del capítulo 19 es que Cristo nos da la plenitud. ¿Qué plenitud nos da Cristo?
Número 1, nos da plenitud de alegría, como dice en el Juan capítulo 15, el versículo 11 y el Salmo 23, el versículo 5, que dice, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Me encanta mucho este capítulo 23 de los Salmos, porque aquí vemos cómo David empieza a hablar como pastor de ovejas y hace esa comparación de que Jehová es como ese pastor de ovejas en donde Él tiene cuidado de nosotros. Por eso empieza diciendo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Entonces después dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. O sea, ¿qué quiere decir esto? Cuando la oveja llegaba en un valle peligroso, podrían haber lobos, podrían haber otros animales que estaban mirando en busca de un alimento y pudieran haber atacado a estas ovejas. Pero las ovejas sentían una paz al ver la vara, al ver al pastor que estaba ahí. Así, hermanos, nos fortalecemos en el Señor, entendiendo de que el Señor está ahí para cada uno de nosotros, que Él está ahí sin importar las circunstancias y los problemas. Aun cuando estemos enfrentando a la muerte, sabemos que el Señor está ahí. Sabemos que Él es fiel y que Él tendrá cuidado de cada uno de nosotros. Por eso podemos decir que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no vamos a temer porque Él está con cada uno de nosotros. Y su vara y su cayado nos va a infundir a nosotros aliento. Y entonces aquí hay algo muy interesante en el versículo 5. Es que entonces David habla como si fuera un rey. Y dice, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. O sea, hay una transición entre la comparación de pastor de ovejas ahora con un rey de un pueblo donde el rey es el que invita. Cuando a un rey invitaba a alguien a sentarse a comer en la mesa del rey, eso es algo maravilloso. Inclusive algo que hacía que los enemigos se molestasen de verte, de ver a esa persona sentada a la mesa del rey. Por eso es que dice, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores, ungen mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Y entonces David termina este capítulo diciendo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y aquí en el Salmo 23 es que podemos ver la plenitud de Dios obrando en nuestras vidas. Hermanos, así nos fortalecemos en el Señor, en el poder de su fuerza, entendiendo de que el Señor es misericordioso, entendiendo de que el bien y la misericordia nos van a seguir todos los días de nuestra vida y que vamos a morar con el Señor por toda una eternidad. Entonces, hermanos, Cristo nos da la plenitud. ¿Y qué nos da Cristo? Nos da plenitud de Dios, como dice en Efesios capítulo 3, el versículo 19, dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Nos da plenitud de Cristo, como dice en Efesios el capítulo 4, el versículo 13, o sea, nos da plenitud de madurez también, que dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y eso lo vamos a estar estudiando la semana que viene, si el Señor lo permite. Y también el Señor nos da plenitud de gozo, plenitud de paz, plenitud de esperanza, plenitud de amor, plenitud de vida. Por eso, hermanos, tenemos la confianza y podemos descansar en el Señor, de que Él tiene no solamente cuidado de nosotros, sino que Él está haciendo moradas en el cielo para cada uno de nosotros, para que nosotros podamos vivir en plenitud una eternidad. También en el versículo 19 podemos ver el amor insondable de Cristo. El origen del amor de Cristo hacia nosotros, eso empezó desde antes de la fundación del mundo, como dice en Efesios el capítulo 1, el versículo 4, que lo estuvimos estudiando
varias semanas atrás, nos dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. ¿Y cuál es el objeto del amor de Cristo? Los perdidos, como dice en Lucas capítulo 19, versículo 10, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y eso también lo vemos en Romanos capítulo 5, los versículos del 8 al 10. ¿Y cuál es el tamaño del amor de Cristo? No se puede medir, es ilimitado, como dice en Efesios 3, versículo 18, dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. O sea, es ilimitado, el amor de Cristo es ilimitado. ¿Y cuál es el precio? El precio pago por el amor. Esa fue la sangre de Jesús, como dice en Primera de Pedro, el capítulo 1, los versículos del 18 al 19, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermano, es por esta razón de que Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hermanos, es por esta razón que nosotros debemos conocer el amor de Cristo. Por eso en el versículo 19 Pablo dice que por eso Él ora por cada uno de nosotros para que podamos comprender con todos juntos en armonía, con todos los hermanos, con todos los santos, cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. O sea, tenemos que conocer el amor de Cristo, hermanos. Tenemos que buscar de su presencia día a día para que podamos experimentar todos los días el amor de Cristo. Hermano, es por esta razón que tenemos que orarle al Señor, orar sin cesar. Tenemos que leer la palabra del Señor, tenemos que estudiar las Escrituras y tenemos que congregarnos, hermanos, como iglesia y estar juntos en armonía. Si nosotros hacemos estas tres cosas básicas en nuestra vida cristiana, hermano, vamos a ir experimentando el amor de Cristo en nuestras vidas. Lo vamos a experimentar personalmente en alguna situación que estemos pasando. Lo vamos a experimentar a través de las Escrituras, leyendo su palabra, viendo lo maravilloso que es Él y lo grandioso que es Él. Y lo vamos a experimentar a través de los hermanos juntos, que estamos compartiendo juntos en armonía, disfrutando de nuestros logros, ¿verdad? Y gozándonos de nuestros logros, pero también estando ahí para llorar y consolarnos en los momentos de angustia y de dolor. Así, hermanos, nos vamos experimentando el amor de Cristo. Vamos conociendo cada día el amor de Cristo a través de todas estas cosas que nosotros hagamos día a día. Entonces, mire cómo Pablo continúa en el versículo 20 diciendo, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Aquí hay algo muy importante. Pablo nos está diciendo, hey, hay alguien que es poderoso y ese poderoso es Cristo. Él es el poderoso. ¿Poderoso para qué? Para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Esto es algo maravilloso. O sea que Él es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos. Y mucho más abundante de lo que nosotros podamos y podemos entender según el poder que actúa en nosotros. Y entonces, ¿cuál es el poder que actúa en nosotros? Hermanos, ese es el poder del Espíritu Santo. Es como dice en el capítulo 5, o sea, vamos a estar cuando estemos estudiando y entremos a estudiar el capítulo 5 de Efesios, nos vamos a dar cuenta de que Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso, también nos dice a nosotros, ¿verdad? De que tenemos que embriagarnos con el Espíritu Santo, no con el alcohol, porque el alcohol en él hay disolución, pero en el Espíritu Santo vamos a encontrar amor, gozo, paz, alegría y esperanza.
Y esto es otra de las formas en que nosotros nos podemos fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo lo hacemos? Llenándonos del Espíritu Santo. Cuando entremos a estudiar ese capítulo, vamos a estar viendo de cómo nosotros nos vamos llenando del Espíritu Santo. Y entonces mire cómo Pablo culmina el capítulo 3 de Efesios, cómo culmina esta oración, ¿verdad?, hacia sus hermanos en Cristo de la iglesia de Éfeso, y dice en el versículo 21, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. O sea, Pablo termina dándole la honra y la gloria a Dios confiadamente. Pablo aquí no está temblando, Pablo aquí no está titubeando, Pablo aquí no tiene dudas sobre de quién es Dios, sino que él está confiado y termina esta oración diciendo, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Esto es otra de las formas en que nosotros nos podemos fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza. Tenemos que darle la honra y la gloria a Dios, porque Él es el merecedor de toda honra y de toda la gloria. Hermanos, en este día gocémonos en el Señor, descansemos en Él. Entendamos, hermanos, de que su amor es infinito, de que Él, hermanos, de que Él nos cuida, de que Él tiene cuidado de nosotros. Así nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza, entendiendo de que Él es el todopoderoso, el poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de las que pedimos o de las que entendemos, según el poder que actúa en nosotros, que es el Espíritu Santo. Así que, hermanos, gocémonos en este día, alegrémonos en este día, vivamos el día de hoy, todos los días, entendiendo del que el Señor está ahí con cada uno de nosotros, teniendo cuidado de nuestras vidas y confiando que Él es fiel. Hermano, el Señor es fiel. El Señor es fiel. No importa lo que estemos pasando, el Señor es fiel. No importa que hayan dudas en tu vida, en su palabra, en esta mañana el Señor nos está diciendo de que Él es fiel, de que su amor es infinito, de que Él es el todopoderoso, de que Él puede hacer cualquier cosa, hermano, entendiendo de que Él puede hacer lo imposible posible. Así que, hermano, gocémonos en este día y vivamos una vida en gratitud al Señor. Hasta aquí la lección de hoy. La próxima semana vamos a continuar con el capítulo 4 de Efesios, y yo les invito para que nos sintonicen con su Biblia en mano, porque vamos a seguir estudiando esta maravillosa carta de Pablo a los Efesios. Así que oremos en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por tu amor. Gracias por tu bendición. Gracias por permitirnos, Señor, en esta mañana poder estudiar tu palabra, Señor. Te pedimos, mi Dios, que tú sigas ayudándonos a seguir buscando de tu presencia. Que podamos, Señor, día a día confiar en ti. Que podamos, Señor, acordarnos de dónde tú nos has sacado. Que podamos, Señor, acordarnos de las maravillosas cosas que tú has hecho en cada uno de nosotros. Para que así, Señor, podamos sentirnos seguros en tus manos. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta aquí la lección de hoy, hermanos. Que el Señor les bendiga. Se mueve la mano de Dios, en su palabra y vida, todo es posible, si puedes creer, todo es posible, si puedes creer. Se mueve, se mueve, se mueve con poder, se mueve, se mueve, se mueve con poder, con poder, con poder, con poder, se mueve con poder, con poder, con poder, con poder, se mueve con poder, se mueve la mano de Dios, en su palabra y vida, se mueve la mano de Dios, en su palabra y vida, todo es posible, si puedes creer, todo es posible, si puedes
como Dios daba vida, que salta para arriba, que llevo dentro, confío en ese momento, el Espíritu Santo se está moviendo, como corren ríos por todo mi ser, si yo confío en Cristo mi Rey, yo sé que Cristo viene, yo espero su venida, yo sé que Cristo viene, yo espero su venida, los que estén preparados, con él se irán para arriba, los que estén preparados, con él se irán para arriba, arriba, para arriba, arriba y no para abajo, subiendo, subiendo, subiendo y no bajando, para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo, subiendo, subiendo, subiendo y no bajando, yo sé que Cristo viene, yo espero su venida, yo sé que Cristo viene, yo espero su venida, los que estén preparados, con él se irán para arriba, los que estén preparados, con él se irán para arriba, arriba, para arriba, para arriba y no para abajo, subiendo, subiendo, subiendo y no bajando, para arriba, para arriba, gloria a Jesús, subiendo, subiendo, subiendo y no bajando, yo sé que Cristo viene, yo espero su venida, yo sé que Cristo viene.